Hola, buenas tardes, bienvenido a un jueves más de Jueves de 3D Printing. Soy Sebastián Romo, director general de 3D Impresión 3D, el centro de impresión 3D y manufactura aditiva más grande de todo México. Como cada jueves es un gusto acompañarte y estar contigo hablando de diferentes temas, de cómo la impresión 3D pues, ha transformado diferentes industrias alrededor del mundo. Así que es un gusto estar. Estuvimos ausentes un par de semanas por temas de salud, pero ya estamos de regreso y listos para continuar en nuestra tradición de los jueves de 3D Printing, que desde marzo cada vez más personas nos acompañan cada jueves, así que aprovecho para saludar a todos los que se conectan, tanto en México, de Toluca, Guadalajara, Querétaro, Monterrey, otros cuantos estados más, pero también a todos los que se conectan y nos acompañan desde Argentina, Colombia, Ecuador, tenemos también personas de Chile, de Estados Unidos y de muchas otras partes de Latinoamérica. Así que transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, en las instalaciones de 3D, el centro de impresión 3D más grande de todo México. Te doy la más cordial bienvenida a los jueves de 3D Printing. Y hoy es un tema que vamos a hablar, que nos lo han pedido mucho desde que empezamos y que es una de las pues una de las aplicaciones con mayor éxito de la impresión 3D en México y en el mundo, que es jigs, fixtures y todas las herramientas de manufactura que se utilizan para procesos productivos, y que la impresión 3D, al ser una herramienta tan eficiente y que tiene muchas bondades, que hoy hablaremos de ella, pues ha sido una herramienta de preferencia para muchas fábricas y muchas plantas alrededor del mundo para poder construir estas herramientas. Así que vamos a dar inicio. Como siempre, pues estaré acompañando esta presentación de algunas diapositivas en donde te vamos mostrando cómo funciona y cómo es que la tecnología ayuda en diferentes cosas. Recuerda que en cualquier momento de la presentación, si tienes alguna duda, puedes hacérnosla en la parte inferior de tu pantalla, en la sección de preguntas y respuestas. Y si no, también a través del chat, siéntete libre de compartirnos tus preguntas. Voy a comenzar recordándote que cada semana tenemos un tema diferente. La próxima hablaremos de cómo reducir los ciclos de desarrollo de producto utilizando la tecnología de impresión 3D. Tocaremos un tema muy solicitado, que es el diseño para impresión 3D. Vamos a hablar de qué sucede detrás de la impresión 3D, porque no solamente es tomar un diseño y fabricarlo, sino que hay muchos conceptos que mediante el diseño puedes mejorar la manufactura aditiva. Y el 3 de diciembre estaremos cerrando esta segunda temporada de webinars, donde básicamente es una sesión de preguntas abiertas para que nos hagas cualquier duda, comentario que tengas acerca de la tecnología, lo vamos a resolver, y te estaremos platicando en esa sesión también de lo que está sucediendo a nivel mundial. El día de hoy es la Formnext, que es la feria de impresión 3D más grande del mundo, donde se están presentando nuevas tecnologías, y te traeremos las noticias principales que ese evento trae. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es jigs y fixtures y todo el set de herramientas de manufactura en impresión 3D y manufactura aditiva. Bienvenido, nuevamente me presento, soy Sebastián Romo, el director general de 3D, el centro de impresión 3D y manufactura aditiva más grande y más completo de todo México para fabricar tus proyectos, tanto en plástico, metales y algunos otros materiales, y que buscamos hacer eficiencia e innovación de la mano contigo. Voy a comenzar, como cada semana estaremos hablando de qué es la tecnología de impresión 3D, cuáles materiales y qué tecnologías se utilizan para el tema de jigs y fixtures, y vamos a hablar ya de lleno en todos los diferentes tipos de ayudas de manufactura que existen y que se pueden fabricar con impresión 3D, unos cuantos tips de cuándo conviene y cuándo no utilizar la tecnología de manufactura aditiva para hacer tus herramientas, algunos análisis de costos, y el objetivo de hoy es que te vayas conociendo mucho más de cómo la tecnología ayuda a este tipo de procesos, así que bienvenido. Y vamos a comenzar hablando, como siempre, en el mundo hay tres tipos de manufactura: sustractiva, formativa y aditiva. La manera de fabricar sustractiva es la que más conocemos a nivel industrial y con la que mayormente se fabrican los jigs y fixtures y herramientas, que es toda la tecnología que tiene que ver con remover material mediante el uso de herramientas automatizadas, como lo es un CNC, una fresadora, un torno, etcétera, donde metes un bloque de material, desbastas
y al ir desbastando vas creando la forma y la figura. Uno de los temas con esta tecnología, pues hay costos de setup elevados, hay mucho desperdicio, las geometrías y formas no son tan libres a menos que tengas un CNC muy complejo de varios ejes, y en ocasiones para construir cosas complejas, pues requieres de fabricar varios pedazos y unirlos después. En la tecnología formativa o la manera de manufactura formativa, utilizas moldes, ese molde normalmente es costoso, pero al fabricar cientos y miles o millones de piezas, se vuelve muy económico el costo unitario. Pero cuando estás fabricando pocas piezas, no es una manera muy competitiva de hacerlo, y pues lo conocemos como inyección de plástico, fundición, etcétera, ¿no? En cualquier proceso donde utilicemos un molde para reproducir piezas o transformar alguna otra materia. Y finalmente viene la tecnología de manufactura aditiva, una tecnología que lleva en el mercado más de 30 años, que cada vez madura más, cada vez tiene más alcances, y que como funciona es mediante ir depositando capas de material una sobre otra de manera automatizada hasta construir un objeto que tú tenías en un modelo 3D, lo traes a la impresora y la impresora va a construir de manera automática, capa por capa, ese objeto de tu interés. En la tecnología hay muchas maneras de fabricar. Realmente la manufactura aditiva es un concepto de fabricación y dentro de ello hay muchas maneras de hacerlo. Pero todas en esencia es transformamos un modelo 3D de computadora a un objeto físico mediante ir depositando capas de material de distintas maneras, de diferentes materiales, hasta construir el objeto. Una de las grandes ventajas de esta tecnología es que pues ya está presente alrededor de todo el mundo, en el tema automotriz y en el tema de manufactura, muy fuerte en México, en Estados Unidos, en Europa y en Asia, pero algo importante es que es una tecnología que pues ya tiene tiempo existiendo y que ha encontrado su principal nicho de aplicación en las industrias de manufactura, aeroespacial, de defensa, automotriz, médico, dental, y ahí es donde he encontrado la mayor cantidad de aplicaciones. Es una tecnología que va avanzando a pasos agigantados, que la aplicación actual todavía no demuestra el futuro y la aplicación futura que tendrá, pero sin duda nos ayuda a cerrar muchas brechas. ¿Por qué? Porque es una tecnología que te permite fabricar muy rápido, a costos muy eficientes y sobre todo fabricar formas geométricas que son imposibles o muy complejas de fabricar en otros métodos. Entonces, la tecnología al ir añadiendo capa por capa, pues te permite tener una libertad geométrica y una alta personalización de productos. ¿Por qué? Porque tú el día de hoy puedes estar fabricando un jig para la construcción de un auto y el día de mañana estás haciendo una guía de taladro para puertas de avión, sin tener que pasar por setups complicados, por cambios de material complejos, y es muy rápido y muy eficiente para fabricar piezas de gran tamaño, de pocos volúmenes y que van cambiando y van evolucionando con el tiempo. Por eso estas industrias han adoptado mucho la tecnología, la aeroespacial, la de defensa, la automotriz, y se ve una aplicación futura para temas médicos, dentales, de ingeniería de planta, logísticas, farma, químicos, están empezando a encontrar un nicho en el tema de la tecnología, pero hoy nos centraremos en las que ya están mucho más robustas, que son manufactura aeroespacial, automotriz, médica y cualquier proceso de fabricación que transforme, que utilice robots, que utilice procesos manuales para fabricar los productos. Entonces, las aplicaciones de la tecnología y la impresión 3D pueden ayudar normalmente en el mundo. ¿Y para qué se utilizan? Es pues para hacer prototipos, ¿no? Siempre escuchamos que la tecnología de impresión 3D hace prototipos, hace herramientas que ayudan a acelerar los procesos de producción. También sirve mucho para hacer jigs, fixtures y todas estas herramientas que acompañan el proceso de producción de una pieza. Se utiliza mucho también para hacer refacciones, tanto de maquinaria como de productos de consumo, y piezas de uso final que están hechas para el consumidor final. Esto se ve en coches, en aviones, en electrónica, en muchas otras aplicaciones. Pero estas son las 4 grandes aplicaciones que la tecnología de impresión 3D se ha destacado en los últimos años. Y la manera en las que la logra es que conjunta diferentes herramientas. La tecnología de impresión 3D permite ayudarte a construir todo ese tipo de cosas mediante el uso de diferentes herramientas.
Y aquí hago un análisis siempre en que la impresión 3D es como una caja de herramientas. Cuando tú te enfrentas a un problema en casa, como por ejemplo tan simple como colgar un cuadro, pues necesitas un martillo, un clavo o el proceso largo, un taladro, un taquete y después un desarmador para poner el tornillo. Pero cada uno de estos retos tiene un proceso y una solución con herramientas muy puntuales. Tú no podrías poner un clavo con un cincel o no podrías poner un clavo con un serrucho. Cada herramienta sirve para una aplicación específica, para un problema y para un reto específico. La manufactura aditiva y la impresión 3D es un concepto similar. Existen muchas tecnologías y cada tecnología sirve para procesar materiales específicos, para fabricar ciertos tipos de piezas, para lograr ciertos tipos de acabados, para cumplir cierto tipo de funciones. Entonces, cuando tú te enfrentas a usar la tecnología de impresión 3D, es importante que conozcas este concepto. ¿Por qué? Porque el día de hoy a lo mejor tienes que hacer un fixture que resista alta temperatura y lo mandas a hacer en una impresora común de plástico. Lo que va a suceder es que ese fixture se va a calentar, se va a deformar y va a dejar de servir para tus procesos de manufactura. Entonces, en ocasiones podrás llegar a decir, la impresión 3D no sirve o ese material no sirve. Y en efecto, esa tecnología puntual con ese material de impresión 3D no va a servir para esa solución. Pero hay otra gama de tecnologías y otra gama de herramientas que sí puede ayudar a construir ese fixture que requiere de soportar temperaturas de 200 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, con esto quiero compartirte que cada proyecto de manufactura aditiva o cada proyecto de impresión 3D es importante hacerlo pasar por un análisis que te defina cuál es la mejor tecnología y el mejor material que sirva para fabricar ese proyecto. Y dentro de las tecnologías, pues en principio hay 6 grandes grupos de tecnologías de impresión 3D. Cada una sirve para cosas muy específicas. Por ejemplo, en la fotopolimerización puedes hacer piezas de muy alto acabado visual, baja resistencia mecánica, pero pues que te sirvan para hacer prototipos o, por ejemplo, patrones de fundición de alto detalle. En extrusión de material puedes usar plásticos, puedes usar en algunas nuevas metales y pues son tecnologías que van depositando material a través de un cabezal, como las más famosas que son las de filamento, pero pues hay diferentes niveles, ¿no? Están las de escritorio, están las industriales, están las de gran formato, etcétera. En material jetting son tecnologías que te permiten hacer multimateriales, multicolores y sirven también para prototipos de alta fidelidad. Todas las tecnologías de Powder Bed Fusion, tanto de metal como de plástico, pues te ayudan a fabricar grandes volúmenes de piezas o medianos volúmenes de piezas a tiempo muy rápido, con muy buena precisión, con muy buenos acabados. En fin, cada tecnología te ayuda a cosas distintas. Entonces, esa combinación de tecnologías es lo que permite fabricar y producir piezas de alta resistencia y de alta funcionalidad en los pisos de producción. Y los materiales con los que puedes fabricar son principalmente termoplásticos, metales y resinas. En el mundo de los termoplásticos, pues son los plásticos que conocemos convencionalmente, ABS, policarbonato, nylon, pero también hay muchos materiales de alta ingeniería, de alta resistencia, como los nylons reforzados con fibra de carbono, nylon reforzado con aluminio, una familia de materiales que se llama Ultem, PEC, PIC. Entonces, hay una gran variedad de materiales plásticos que permiten fabricar herramientas altamente competitivas y que pueden ser sustitutos a materiales convencionales como el Nylamid, otras piezas de teflón, otro tipo de nylons, que lleguen y resistan las condiciones de uso de un piso de producción. En el tema de los metales, y lo veremos más adelante, los metales, pues existen aceros, inconeles, aluminio y otras muchas, aproximadamente como unas 80, 100 aleaciones diferentes que sirven para hacer piezas de alta resistencia, de alta complejidad y que no pueden ser fabricadas por métodos tradicionales como un CNC y que tienen ciertas características muy específicas. Entonces, los metales sí son reservados para aplicaciones muy puntuales de una alta demanda y más adelante hablaremos de ellos, pero puedes fabricar piezas en metal a través de manufactura aditiva para aplicaciones de jigs y fixtures. Hoy en día los metales se usan mucho más para piezas de uso final comerciales o para prototipos, pero cada vez más están avanzando en el mundo de las herramientas de manufactura. Y finalmente tenemos el grupo de resinas,
que son materiales de baja resistencia mecánica, pero de un muy alto nivel de detalle. Puedes tener transparencias, puedes tener colores muy vivos que te permitan a lo mejor prototipar y ver cómo se verán las piezas finales, pero en el día a día y en la aplicación de uso rudo tienden a ser la menor selección por muchos de nuestros clientes y por muchas de las aplicaciones industriales, pero pues también tienen un nicho. Aquí lo que tienes que saber es que las resinas te dan la mayor precisión, el mejor acabado visual, pero no necesariamente el mayor resistencia mecánica. Entonces, por ahí hay que ir combinando temas o factores de selección al momento de elegir el mejor material para tu jig o tu fixture de manufactura. Y una vez explicado esto, los diferentes materiales, es importante decirte que, por ejemplo, una impresora que hace termoplásticos no te fabrica resinas o no te fabrica metales ni viceversa. Esto es importante porque si tú estás pensando en adquirir un equipo de impresión 3D para solucionar temas de manufactura de jigs, fixtures, esa máquina solo te va a servir para ciertos materiales. El día que ese material no aguante, lo hemos visto con muchos de los clientes, tienen su máquina y muchos usuarios de impresión compran la máquina, pero el día que requieren más resistencia, mayor tamaño, no lo pueden hacer con esa máquina y necesitas otra tecnología. Y para eso estamos nosotros, para ayudarte a fabricar las cosas que tú hoy no puedas o para ayudar a reforzar lo que hoy estás haciendo en planta. Pero lo importante es que conozcas que hay diferentes materiales, hay un gran abanico, hay aproximadamente unos 70 materiales de impresión 3D que te pueden ayudar a solucionar retos muy específicos en tus pisos de producción. Y con esto que te comparto, ya quiero empezar a hablar de las diferentes aplicaciones que la impresión 3D tiene en los pisos de manufactura. Ya hablamos en general los prototipos, las herramientas, las piezas de uso final, pero en el mundo de la manufactura sí es importante hablar de que hay 4 grandes aplicaciones con las que la impresión 3D puede funcionar. La primera de ellas son las herramientas de calidad que te permiten supervisar y mantener tus producciones en control y en calidad. Todo lo que son herramientas de manufactura que ayuden al operador, a las máquinas o a tus procesos productivos a procesar mejor las piezas. El tema de fines de brazo y herramientas de fin de brazo que permitan que los robots puedan manipular de una mejor manera las piezas, con mejor ergonomía, con menor peso. Hay muchos beneficios que ya tocaremos. Y refacciones o piezas únicas para ciertos tipos de maquinaria, para ciertos tipos de refaccionamientos de piezas obsoletas o sustitutos de piezas temporales que se dañó una máquina y pues necesitas un repuesto temporal en lo que llega a la pieza final, ¿no? Un tema muy común que sucede. Entonces, estas son las grandes aplicaciones en los pisos de producción de la impresión 3D y la manufactura aditiva, y vamos a ver muchos ejemplos de cada uno de ellos. Y voy a comenzar con las herramientas de calidad. Una de las mayores aplicaciones que la impresión 3D tiene es poder fabricar gonogos para validación de formas. ¿Por qué? Porque al tú tener el modelo 3D de la pieza original, es muy fácil generar la contra y esa contra te permita crear sistemas de pasa o no pasa que pues sean muy ergonómicos, tengan bajo peso, pero sobre todo se fabriquen muy rápido y a costos muy competitivos. Sobre todo para gonogos de formas complejas. Si estás hablando, por ejemplo, de un gonogo, de un pin, de un diámetro de un cilindro, cosas simples o formas geométricas simples, la mejor manera de hacerla es o comprar algo de línea, alguna galga establecida, algo ya calibrado, un patrón, o desarrollarlo por maquinados. Impresión 3D ayuda mucho a hacer no pasas de formas complejas como mangueras, como piezas inyectadas que tengan una geometría, curvaturas y formas difíciles de poder maquinar o de poder replicar. Y que en ocasiones el gonogo, dado a que es tan complejo fabricarlo, pues solamente se fabrica en pedazos de la pieza y con eso inspeccionas algunos puntos. Pero la impresión 3D te permite replicar toda la pieza y crear pasa no pasa que evalúen por completo la forma, la geometría y la exactitud de la pieza que estás fabricando, ¿no? Este es otro ejemplo para validar quizá aperturas o desviaciones dentro de los ensambles de los automóviles. Entonces, son herramientas personalizadas, copian la curvatura,
ponen algunos elementos. Y algo importante es que todas las herramientas de piso de producción hechas con impresión 3D son muy resistentes, pero también pueden reforzarse con otros materiales, como veremos más adelante. Entonces, para el tema de calidad de herramientas de pasa o no pasa, es una gran opción, sobre todo para pasa o no pasas con formas geométricas complejas y que en ocasiones, pues la manera de hacer la inspección era teniendo la muestra y el operador analiza y ve, pero con esto te aseguras de la forma que entre o herramientas que te permitan a validar ensambles, que la pieza que produjiste vaya a poder entrar en el espacio que está diseñado para entrar. Entonces, esa es una de las grandes aplicaciones, todas las herramientas de pasa no pasa y go no go. Otra es poder hacer nidos de inspección o jigs para CMM. Recuerden, seguimos en la parte de calidad, en donde sean herramientas o fixtures de posicionamiento que permitan mantener a una forma compleja en posición para ser inspeccionada a través de un CMM o cualquier otro elemento de medición. Son herramientas muy fáciles de producir y que copian de manera perfecta la pieza que vas a evaluar. Otro ejemplo, ya entrando a producción, dejando de lado el tema de calidad, es poder fabricar herramientas altamente personalizadas. Esto que ves en pantalla es una herramienta que hicimos para uno de nuestros clientes, en donde el proceso original era mediante una manipulación con vacío. El operador tenía el manipulador en su mano derecha, en su mano izquierda tenía un activador y en el piso tenía un pedal de también activación y medición de ciertos elementos de seguridad. Lo que se hizo fue un diseño que incorporara todo esto en una sola pistola. Ese diseño incorpora todos los elementos y posteriormente es fabricada cada una de las piezas, integrada, y es una herramienta totalmente personalizada a esa funcionalidad. Otra de las cosas, se mejora la ergonomía, se redujo toda la complejidad de esta operación y permite al operador estar trabajando de una manera mucho más sencilla, mucho más práctica. Esta es una herramienta que ya tiene 5 años aproximadamente en uso y continúa funcionando. En ocasiones, si algo se llega a dañar por algún descuido, por algún desperfecto, se sustituye simplemente esa parte de manera rápida y el costo es un costo aproximado de 3,000, 4,000 pesos construir toda esta herramienta. Así que, pues es muy económico, muy fácil poder hacer herramientas y sobre todo que tengan una alta ergonomía, que es otro de los temas que vamos a estar viendo hoy. Para ya temas de manufactura y de fabricación o ensambles, con impresión 3D puedes hacer herramientas que te permitan alinear o guiar la fabricación de las piezas. Lo que vemos ahorita en pantalla es un alineador de el vidrio del quemacocos de un automóvil que está fabricado con nylon reforzado con fibra de carbono y pues es una pieza grande, casi de 1,20 m, que tiene diferentes componentes impresos, pero también se conecta con un sistema de tubería tradicional en donde estamos viendo cómo combinamos elementos. Una de las grandes ventajas es muy ligero y se adapta perfectamente a la forma del auto y eso lo que ocasiona pues es un proceso mucho más simple y de menor tiempo en la ejecución de este proceso de ensamble. Otro ejemplo, este es un jig de alineación para centrar algunos elementos dentro del motor de un tractor y te permite posicionar un elemento mientras estás ensamblando otros. Una vez que termine el ensamble, retiras el alineador y queda todo en el lugar. Nuevamente es una herramienta de muy bajo peso, muy rápida de fabricación y altamente personalizada al proceso que se está haciendo. Esto que vemos acá es un desarrollo que hizo Ford y fabricó en Estados Unidos, que es para alinear y colocar las ventanas del nuevo Ford Mustang. Es fabricado en una sola pieza en nylon reforzado con fibra de carbono. Esta pieza es un 70% más ligera que la original. La original estaba pensada para ser de aluminio mediante un ensamble de perfiles y con otros elementos plásticos. Hoy está hecho en una sola pieza y se fabrica aproximadamente entre 24 y 30 horas. Entonces, eso permite poder tener piezas muy resistentes, muy rápidas de fabricar y sobre todo altamente precisas y diseñadas para el proceso específico de manufactura.
Otro ejemplo también son lo que son jigs o fixtures que permiten verificar y ensamblar al mismo tiempo. Entonces aquí vemos de cómo combinar diferentes elementos, tanto de electrónica, con sensores, con posicionamiento, dentro del mismo sistema. Todo lo que ven de color crema está fabricado en un material que se llama Ultem 9085, muy resistente al desgaste mecánico, muy resistente a impactos, y las partes negras son nylon 12 para poder proteger un poco más la pieza en el momento de la manipulación, y todo lo demás es una combinación de sensores, elementos metálicos y unas cuantas más aplicaciones que permiten armar, desarmar y colocar componentes en donde deben de ir colocados. Entonces, esta ayuda de manufactura pues permite a que el operador pueda producir mucho más eficiente, guiado, y sobre todo lo importante acá es la alta personalización de la forma y que está fabricado en pocas piezas. No es un ensamble de muchos componentes, lo cual simplifica su manufactura y sobre todo su uso y su mantenimiento. Otro ejemplo es nidos de posicionamiento para algún otro proceso. Este que vemos aquí en pantalla aproximadamente mide 1,20 m de largo, fabricado en una sola pieza, y de manera muy rápida. Lo más pesado es la base de aluminio, porque realmente el jig pesa unos cuantos gramos, quizá 1 kilo, 1,5 kg, es muy ligero, pero el material es muy resistente. Es un material de policarbonato que lo que hace es ponen la pieza, la colocan y sobre ella hacen varias pruebas mecánicas, presionan a la pieza, la meten en una prensa para validar su planicidad. Hay ciertos tipos de sensores que se integran a la medición de ciertos componentes, y todo en conjunto pues sirve para ayudar a los operadores a validar calidad y posicionar las piezas para futuros procesos de ensamble. Y cuando vemos este tipo de aplicaciones, otros nidos que se utilizan mucho son pallets para conveyors o para bandas de manipulación y de transporte. Con impresión 3D puedes fabricar todo el sistema, o sobre una placa de aluminio o de algún otro material puedes montar los elementos. La ventaja de hacer nidos con impresión 3D es que copian perfectamente la forma de la pieza que va a entrar en ese nido. Entonces, al copiar la pieza de forma perfecta, la dañas menos, reduces el margen de error por manipulación, le ayudas al robot un poco a poder posicionar mejor las piezas, y el mismo sistema del nido funciona como un pocayoke que evite que la pieza se coloque de manera equivocada. Entonces, en esto hemos desarrollado y puedes desarrollar tanto algunos componentes del nido como incluso todo el sistema del conveyor completo. ¿Por qué? Porque incluso puedes utilizar, pues ya hemos hablado, materiales de alta resistencia, de alguna resistencia a temperatura, pero también puedes utilizar materiales antiestática para procesos de electrónica que te permitan pues continuar con un proceso sin tener el riesgo de la estática por el uso del plástico que se está utilizando. Y las ventajas, muy económicas, muy rápidas de fabricar, y sobre todo cuando hablamos de temas de refaccionamiento son muy fáciles de reemplazar, pero su durabilidad es muy alta, la verdad. Otra de las grandes aplicaciones que se utilizan con la impresión 3D es el uso de máscaras de pintura. Normalmente hay procesos que tú tienes que pintar alguna pieza, y pues para pintarla hay que enmascarillar, y ese proceso de enmascarar puede demorar o tomar mucho tiempo. Entonces, con impresión 3D es muy fácil copiar la forma, ponerla en la pieza, pegarla, sujetarla y después hacer el proceso de pintura. Una vez que seque, retiras la pieza. Pero también puedes meter esa pieza a hornos de pintura que soporten hasta 220 grados centígrados y que viajen con la pieza durante todo el proceso, y al final son retirados. Grandes ventajas: algunos de los plásticos que se utilizan en impresión 3D pues soportan solventes como el thinner, como la acetona, como cualquier otro solvente que se utilice para pintura, lo cual hace que después de utilizada la herramienta puede limpiarse y pues no acumular excedentes de pintura que después afecten al proceso propio del pintado después, ¿no? Es una forma muy simple,
pero también se pueden hacer formas muy complejas. Esto que ves aquí son máscaras de pintura para proteger unas formas muy especiales de piezas metálicas que llevan una curvatura muy especializada y que normalmente se enmascarillaba en papel, tomaba entre 3 y 4 horas enmascarillar una pieza. Ahora tan solo les toma 10 minutos, colocan esta pieza, enmascarillan algunas partes y la introducen al proceso de pintura. Entonces, esto ayuda mucho a optimizar los tiempos en las de preparación de algunas piezas, sobre todo para las líneas de pintura. Otro ejemplo de aplicaciones de impresión 3D es los poka-yoke, sistemas de poka-yoke para ayudar con algún ensamble o para garantizar el posicionamiento de algunos elementos. Lo que ves en pantalla es un posicionador de logotipos para puertas de Suburban que llevan el logotipo de la bocina Bose, pero tienen que ir colocados en un posicionamiento XY muy específico. Entonces, antes la herramienta se hacía con unicel, conforme se usaba se iba desgastando, después el herramental se iba deformando, entonces mantener la calidad era muy complejo. Lo que se hizo fue tomar el modelo 3D de la puerta, con ese modelo 3D diseñar el sistema de sujeción, se pone esta tapa de color blanco que ves, que solo deja el espacio para poner el logotipo, se introduce el logotipo, se retira este posicionador y el logotipo queda en la posición XY donde debía de estar. Copia exactamente la forma de la bocina, lo cual pues ayuda a colocarlo y a posicionarlo, y pues es a prueba de errores, muy sencillo de usar, muy ligero, pesa unos 100, 150 gramos y permite utilizarse de una manera muy frecuente, repetir el proceso y sobre todo garantizar la calidad. Entonces, así como pueden hacerse muchas herramientas que ayuden a generar pokayokes, que eviten los errores de ensamblaje y sobre todo hagan la línea mucho más productiva. Otro ejemplo, y estamos llenando de muchos ejemplos, quizá vamos muy rápido, pero al final te estaremos compartiendo más información puntual de todos los ejemplos que vimos. Otra gran aplicación son jigs o nidos que viajen a través de sistemas de pintura o de grabado láser o de marcado. Esto que ves aquí es un jig para posicionar botones. Esos botones entran a la línea de pintura, se pintan, luego se marcan con láser y siempre se mantienen referenciados y en posición para el proceso productivo. Otra de las grandes ventajas que hay con fabricar con impresión 3D herramientas es la alta ergonomía y la facilitación, esto que hemos estado hablando. Este ejemplo que vamos a ver es un posicionador de logotipo para un auto de BMW. Es un caso muy famoso a nivel mundial porque fue de los primeros jigs y fixtures documentados. Realmente tendrá como unos 8, si no es que 10 años que se hizo esta pieza. Pero es un ejemplo muy simple para explicar cómo funcionan estos jigs de posicionamiento y el concepto de ergonomía ligado al tema de impresión 3D. Esta herramienta que ves estaba fabricada en aluminio, se utiliza para posicionarse en la cajuela y dejar un espacio libre para poner el logotipo del M3. Pero el operador hacía esto pues aproximadamente unas 30 veces por hora. La herramienta pesaba aproximadamente 2 kilos, 2 kilos y medio, y pues es una operación muy continua. Con impresión 3D se hizo un rediseño de la pieza. Esta figura tan simple, ¿no? Que son placas atornilladas y con unos pernos, pues es simple de ver, simple de manufacturar, pero un poco pesada, en costo relativamente económico, pero se hizo un rediseño por completo de la forma. Se acondicionó con una forma mucho más ergonómica para el operador. Pesa en vez de 2 kilos y medio, como 1 kilo, se estás hablando de un 50% de reducción de peso. Se complementa con algunos elementos metálicos que deben de ir por alguna funcionalidad específica y es mucho más fácil posicionar, manipular y utilizar la herramienta. Entonces, con esto lo que quiero compartirte es que para temas de ergonomía se vuelve muy interesante utilizar el tema de impresión 3D porque reduces mucho los pesos,
haces formas que vayan muy de acuerdo al coche, al avión, a la pieza que estás fabricando, y que al ser tan personalizados y crear esa geometría tan compleja, pues se vuelven mucho más fáciles y mucho más prácticos de utilizarse. Otra de las aplicaciones que se utiliza con impresión 3D para herramientas de manufactura son las guías de taladro. Guías que te permitan posicionar esta herramienta en un lugar específico y dejar espacios para poder taladrar y siempre taladrar en la misma posición. Normalmente, y dependiendo del proceso productivo, se utilizan algunas guías simples. En otras hemos visto procesos donde primero se empapela, se marcan los puntos de taladro y manualmente se hace el proceso, pero de esta manera tú construyes una herramienta, refuerzas donde vas a hacer el taladro con elementos metálicos como los bujes que vemos al centro. Al exterior lleva unos imanes para autoposicionar y que la pieza se quede en automático donde debe de estar, y el operador simplemente hace el taladro. Pero eso puede funcionar también en piezas muy grandes. Lo que estás viendo también es una guía de taladro para la industria aeroespacial. Es una pieza muy grande que llevaba pues primero el marcado y luego el taladrado, pero con esta herramienta el operador posiciona, hace todas las perforaciones y en cuestión de minutos termina todo el proceso. Entonces, esto se vuelve muy rápido, muy práctico y sobre todo ayuda a optimizar y garantizar la calidad de cada uno de esos barrenos que se utilizan. Este es otro ejemplo también para una pieza mucho más pequeña, pero que lleva 3 puntos de referencia que en ocasiones entre ellos pueden perderse. Entonces, con esto simplemente posicionas, taladras y terminas la operación. Este tipo de herramientas son muy sencillas de fabricar, muy económicas y sobre todo con una alta durabilidad. Si algún día se desgasta el buje, simplemente se cambia por uno nuevo. No hay necesidad de reemplazar toda la herramienta. Otro, y ya con esto empezamos a cerrar las diferentes aplicaciones, son los fines de brazo, ¿no? Y herramientas que te ayuden de manera automatizada con robots a manipular piezas. El ejemplo que ves aquí es una herramienta que en la parte exterior es plástico y en la parte interior es una resina suave que permite tomar la pieza y no dañarla. Entonces es una goma que es muy suave y permite no dañar la pieza, pero aparte tiene una alta resistencia. ¿Qué es lo característico? Tiene una forma un poco compleja y permite generar un mejor agarre en el tubo de sujeción que estaba en la pieza anterior. Entonces, este tipo de herramientas se utilizan para manipular objetos. Otra de las aplicaciones son para tomar y manipular piezas entre una estación de manufactura y otra. Este que ves aquí está fabricado en nylon con fibra de carbono, mide aproximadamente unos 60 centímetros de largo y por dentro lleva todo un sistema, una tubería para llevar el aire. Ya no es necesario tener mangueras conectadas de un lado a otro, como es el caso de este fin de brazo para inyección de plástico. Este es un caso muy famoso también desarrollado por HP que demuestra cómo se pueden hacer fines de brazo con la tecnología. Entonces, este está hecho en nylon reforzado con fibra de carbono, este es un nylon simple, pero lo que puedes observar es de que ya todo es un solo ensamble. Ya no tienes diferentes perfiles y tienes también formas mucho más naturales, mucho más ligeras, pero que en funcionalidad son exactamente iguales a las metálicas que hacías antes. Entonces, con esto, no solo simplificas la forma, simplificas la manera de manufacturarlo, pero también le quitas peso al robot y eso permite que sea mucho más eficiente en su funcionalidad. Y todo el sistema de tuberías va por dentro porque, pues como platicamos hace rato, al ir fabricando capa por capa, pues puedes generar geometrías muy complejas y ahorita te enseñaré una foto para que te quede mucho más claro. Este es otro fin de brazo que mide aproximadamente casi 1 metro de largo. La foto no le hace mucha justicia, pero es una pieza muy grande para manipular piezas metálicas de alto peso y se coloca al final del robot y puede manipular de manera muy simple y muy sencilla. Todo el sistema de succión viene al interior de la pieza y solo se conecta la manguera al sistema de alimentación principal. Después los puedes también pintar, reforzar con algún recubrimiento
e incluso los puedes metalizar si algún material es compatible. ¿Y por qué es interesante poder hacer los temas de fines de brazo y manifolds con impresión 3D? Es porque al ir creando capa por capa, tú puedes ir creando huecos adentro de la pieza. Entonces, todo el sistema de ventilación, de flujo de aire, de flujo de aceite, de flujo de agua, corre por dentro de la pieza, pero sale ya fabricado de esa manera. Ya no hay necesidad de rectificar, taladrar, después sellar e ir construyendo, sino que desde que fabricas tu pieza, puedes ir creando todas esas tuberías y esos elementos. Me regreso un poco también acá, y es que puedes crear ensambles que dentro de ellos mismos se muevan, se manipulen y que ya toda la pieza salga con movimiento y completamente ensamblada. Entonces, ya no es necesario estar ensamblando diferentes componentes, sino que desde la propia pieza ya puede salir todo integrado. Y esto, pues es muchos ejemplos. Yo sé que fuimos un poco rápido, pero lo que quería era, pues, abrir el panorama y compartirte muchas aplicaciones que siempre nos están pidiendo. Y este es un condensado de las principales. Hay muchas más áreas de oportunidad. Y sin duda, cada fábrica, cada planta, cada piso de producción, cada máquina son completamente diferentes. La solución que funciona para Volkswagen es completamente diferente que la de BMW, que para el Tier 1, para el Tier 2, para el productor de inyección de plástico, para hacer jigs de soldadura, de metales. Entonces, cada herramienta va a ser diferente y esa es la ventaja de la tecnología de impresión 3D. Pero en general, la manera en la que podemos utilizar y usar la tecnología es, pues, cuando queremos hacer herramientas de producción de un volumen considerable, muy rápido, a un costo muy económico, piezas pequeñas, piezas medianas, que sean altamente personalizables. Ahí la verdad es cuando más recomendamos utilizar jigs y fixtures de impresión 3D, cuando la pieza que estás fabricando es compleja en geometría, cuando requieres de un jig de forma compleja, que lleve varios elementos, pero que quieres simplificar su manufactura, para temas de ergonomía o para piezas que no has podido fabricar en otros métodos. Y eso nos lleva al tema de la complejidad. La impresión 3D y la manufactura aditiva te permiten hacer jigs y fixtures con formas complejas, con geometrías retadoras, que en maneras tradicionales tendrías que hacer por piezas y después ensamblar. Aquí las puedes hacer en una sola pieza, de la misma resistencia, e incluso hay ocasiones donde algunos jigs, fixtures o herramientas que antes se hacían en aluminio, hoy pueden hacerse en termoplásticos por su alta resistencia y por el diseño complejo y la optimización, como el que vimos de BMW, que pasó de ser aluminio a una pieza plástica. Cuando, y este es un tema muy constante que no recomendamos hacer jigs de impresión 3D, es cuando son metálicos. La verdad es de que la tecnología de impresión 3D en metal todavía es costosa y en ocasiones llega a ser mucho más costo eficiente hacer un jig metálico por CNC tradicional que mediante impresión 3D. Cuando son piezas metálicas de formas geométricas complejas, como los manifolds o a lo mejor distribuidores de pegamento, o alguna herramienta que tenga una forma muy característica, muy compleja de maquinar, sí es viable fabricar con impresión 3D, ¿no? Y para eso, mándanos tus piezas y te ayudaremos a decidir si puede funcionar o no hacerlas en metal. Otra es cuando hay temperaturas altas, ¿no? Cuando son temperaturas altas, pues solo puedes hacer metales y por ende acaba siendo un poco más costoso, pero los termoplásticos aguantan hasta 220 grados centígrados a costos razonables, a formas interesantes. Arriba de esas temperaturas solo queda la opción en metales en impresión 3D o materiales que todavía no han sido altamente probados y por lo tanto sus costos pueden llegar a ser elevados. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el tema de costos? Pues porque sabemos que una de las cosas que se buscan en los pisos de producción es optimizar costos. Entonces, no hace mucho sentido tener herramientas muy costosas, muy complejas, cuando puede solucionarse con métodos mucho más simples. En el tema de funciones simples, también, si estás haciendo alguna cajita, algún soporte básico, conviene hacerlo como se ha venido haciendo todo el tiempo, algún cubito, algún maquinado simple, O-rings, clamps, y todas estas herramientas que podrías conseguir de línea
o importar, traer, en ocasiones siguen siendo más económicas hacerlas bajo pedidos o comprarlo. Pero cuando sean este tema, formas complejas, velocidad, que requieras algo rápido, que requieras muchas piezas del mismo a un costo muy competitivo y que las formas sean muy pegadas a la ergonomía, que copien por completo la pieza que estás fabricando, que protejan muy bien, que sean ligeras y que te ayuden a mejorar el proceso, sin duda hay gran aplicación. En promedio, todas las ideas y los jigs de manufactura de los pisos de producción podrían llegar a sustituirse por herramientas de impresión 3D. Aquí te muestro algunos ejemplos porque muchas veces son mucho más económicos, te permiten ahorrar aproximadamente un 70% en el tiempo de desarrollo de la herramienta, un 40% en costos, un 60% en peso. Entonces hay muchos beneficios y ventajas de trabajar los jigs y fixtures con impresión 3D y estos son algunos ejemplos, ¿no? El alineador de emblema costaba antes $520, pesaba 1,5 kilos, ahora pesa unos 700 gramos y se hace por $350. Esta es una tapa que se coloca en un conector de coche que durante el proceso de manufactura en ese conector se mete basura, se dañan los conectores internos y entonces originalmente se utilizaba un tape especial para tapar, pero pues obviamente ese tape se despega, se puede romper muy fácil, no se ve bien, se gasta aproximadamente $120 a la semana en estar cambiando esos tapes, surtiendo más, y se optó por fabricar unas tapas aproximadamente para correr 300 autos de manera simultánea. Esas tapas se produjeron en aproximadamente 10 días y cada tapa costó $2. Fue una inversión de una sola vez, pero sin duda ayuda a proteger la pieza y el conector durante todos los ciclos de manufactura y pues son fáciles de usar, muy económicos, muy resistentes y solucionan un problema muy puntual de una forma geométrica personalizada. Este que ves acá es no viable para impresión 3D, pero quería compartirte algún ejemplo, ¿no? Este es un soporte para mantener una puerta de coche abierta en un proceso de horneado de pintura. A pesar de que hay piezas que aguantan los 200 grados del horno de pintura en plástico, pues hacerlo con doblez y soldado simple, no se necesita un acabado visual bueno. La verdad es una simple pieza que debe de funcionar, no buscas más. No es una forma tan compleja y pues aproximadamente cuesta entre 30 a $45 hacerla. Hacerla en impresión 3D podría costar $120 porque necesitas ya un plástico reforzado a la temperatura o hasta $900 hacerla en metal. Entonces ahí ya no es eficiente hacerla con impresión 3D. Lo que quiero compartirte es que siempre nosotros, antes de fabricar, te ayudamos a entender la viabilidad de costos y la viabilidad de funcionalidad. En ocasiones, imprimir a lo mejor una pieza como esta, podemos detectar que se va a romper, que no va a funcionar, y entonces podemos hacer algunos cambios, mejorar la geometría y garantizar, ¿no? Pero siempre va muy de la mano con tus necesidades, con tus proyectos, y finalmente, para que te des una idea y cerrar los ejemplos del día de hoy, este es el sistema de ensamble que hablamos hace rato. Normalmente se fabricaba en CNC o tradicionalmente se hacen en CNC con Nylamid. Podría variar entre 30 y 45 partes dependiendo de cómo separemos la pieza, estar en 4 semanas y llegar a costar $19,000. En impresión 3D, fabricado en 8 piezas, principalmente policarbonato, en 2 semanas y un costo de $10,000. Entonces, vemos que podemos optimizar, como te he platicado, en tiempos, en costos, en peso. Entonces, hacer tus jigs y fixtures en impresión 3D puede representar verdaderos ahorros en tu piso de producción, puede permitirte hacer herramientas que antes era complejas fabricarlos de una manera mucho más simple, resolver problemas que antes no podías resolver, encontrar herramientas o sustitutos que te ayudan a que los operadores sean mucho más eficientes en sus procesos y pues todo a través de una gran gama de oportunidades y materiales. Desde 3D estamos gustosos de poderte apoyar en la fabricación de tus jigs y fixtures. Dentro de nuestro equipo hay personas que tienen más de 25 años de experiencia en el mundo de la impresión 3D.
Contamos con máquinas en México, en Estados Unidos para fabricar tus piezas. Te damos acceso a más de 300 impresoras 3D para fabricar en aproximadamente 70 materiales diferentes, metálicos, plásticos, y sobre todo analizamos cada uno de los proyectos y acompañamos desde el diseño y la conceptualización, pruebas hasta el desarrollo de estas herramientas. Trabajamos con las principales industrias de manufactura automotriz y aeroespacial del país y te ayudamos tanto a fabricar en 24, 48 horas, tenemos todas las tecnologías de impresión 3D, te podemos ayudar con el diseño, con la ingeniería y sobre todo ayudarte con adaptar tus diseños a impresión 3D para que sean mucho más eficientes en cuanto a tiempo y costo de fabricación, y para soluciones como las tapas, como esas producciones de bajo volumen que platicábamos, podemos apoyarte a fabricar muy rápido y en costos muy interesantes. Yo con esto cierro.